Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de los masones, el origen, parte 1. Muchos de nosotros hemos oído hablar de los masones, una especie de sociedad muy antigua, pero que tampoco tenemos muy claro qué hacen o a qué se dedican. A veces se les ha asociado con otras entidades como los Illuminati o con rituales esotéricos, y también se les ha asociado con mucha simbología y secretos, muchos secretos. Pero ¿cuánto de cierto hay en todo esto? ¿De dónde vienen los masones? ¿Y qué es en lo que creen realmente? ¿Y el símbolo de la escuadra y el compás qué pinta en todo esto? A lo largo de este vídeo iremos descubriendo muchas respuestas a las preguntas que nos hacemos sobre esta sociedad, pero para ello tenemos que empezar por el principio, el origen. Para entender bien el origen hay que comprender incluso la etimología de la propia palabra masón. Masón viene del francés maçon, que significa albañil o constructor. Es decir, antes incluso de que existiera una sociedad como la masonería o francmasonería, en la Edad Media los masones simplemente eran albañiles, arquitectos y constructores de catedrales, iglesias y diversas infraestructuras o fortificaciones. ¿Y el franc de francmasonería de dónde viene? Pues franc viene de Franco, pero no del Franco dictador, por supuesto. Recordemos que estamos hablando de la Edad Media. La palabra franco viene del latín francus, y francus en latín significa libre. Entonces entendemos que el término correcto sería francmasonería, y que masón es más bien el diminutivo y nos da a entender que los francmasones eran los hombres, ya que en aquella época muy pocas mujeres se encargaban de obras arquitectónicas, eran los hombres que se sentían libres, que junto a la palabra masón vendría a decir algo así como albañiles libres. Pero ¿libres de qué? Vale, para responder esta pregunta tenemos que recapitular un poco más. En esta Europa de la Edad Media, los constructores de la piedra, es decir, los albañiles, canteros, talladores, arquitectos y todo aquel que tuviera que ver con ser constructor, se vieron obligados a formar grupos locales y regionales. Estos grupos los conoceréis más comúnmente como gremios. La idea de estos gremios de albañiles locales o regionales se extendió a otros continentes después y poco a poco, a medida que los europeos invadían, conquistaban o realizaban actividades comerciales con diferentes pueblos y culturas. Así pues, estos gremios de albañiles locales o regionales en la Edad Media básicamente se encargaban de regular el oficio. Establecían reglas y estándares para asegurar que el trabajo se hiciera bien y proporcionaban una buena formación para los aprendices. Podríamos decir que funcionaban con muchos matices como deberían funcionar los sindicatos de hoy en día. Se preocupaban por el bienestar de los trabajadores y sus familias, brindando ayuda en casos de enfermedad, accidentes o incluso la muerte del albañil. Estos precursores de la francmasonería, estos gremios de albañiles, eran sociedades con funciones diplomáticas, ya que negociaban las condiciones de trabajo justas entre todos los miembros, asegurando la seguridad y calidad en el oficio de la piedra. Además, estos gremios solían tener el control exclusivo de su ciudad o región, lo que limitaba la competencia. De esta manera se aseguraba que solo los miembros cualificados pudieran trabajar en el oficio, garantizando tanto la calidad como la seguridad. Cabe señalar que, como eran grupos locales o regionales, al final todos se acababan conociendo. Desde esta base de diplomacia, seguridad y calidad, también se formaron lazos fraternales de empatía y afecto, realizando reuniones no solo para lograr acuerdos, sino también como eventos sociales e incluso religiosos. Recordemos que en la Edad Media Europa estaba dominada principalmente por la Iglesia Católica, así que no es difícil imaginar que los gremios de albañiles, precursores de la francmasonería, estaban influenciados por ella. Aunque ya vendremos a explicar esto más detalladamente un poco más adelante. No vamos a adelantarnos tanto en las creencias de la francmasonería, ya que en este vídeo quiero centrarme más en el origen de ella. Haciendo un poco de resumen, imagina esto. Estamos en la Edad Media y los albañiles estaban organizados en gremios. Estos gremios eran básicamente clubes exclusivos en cada ciudad o región. Si querías ser albañil y trabajar en una ciudad, tenías que ser miembro del gremio local. Y ellos controlaban todo, quién podía trabajar, cómo se hacía el trabajo y se aseguraban de que todo se hiciera bien y de manera segura. Ahora bien, estos gremios eran bastante estrictos. Si no eras parte del gremio, olvídate de conseguir trabajo como albañil en esa zona. Pero con el tiempo empezaron a surgir grandes proyectos de construcción que necesitaban habilidades más especializadas. Pensemos en las catedrales góticas con sus altísimas bóvedas y las detalladas esculturas. Son obras maestras que requerían mucho más que lo que un solo gremio local podía ofrecer. Entonces, lo que pasó fue que algunos albañiles comenzaron a destacar por encima de otros gracias a su habilidad. Estos maestros constructores eran tan buenos en lo que hacían que empezaron a ser buscados por gente de otras regiones para trabajar en estos grandes proyectos. Los nobles y la Iglesia querían sus habilidades y estaban dispuestos a darles permisos especiales. Estos permisos se llamaban cartas de libertad. Básicamente, lo que se ponía en estas cartas era del tipo: oye, puedes trabajar con nosotros en otro sitio y no tienes que seguir las reglas de tu gremio local. Puedes desplazarte hasta aquí sin ningún problema y nadie te puede echar en cara nada.
y además serás reconocido por tus logros anteriores que hiciste en tu región. También hay que decir que a menudo las cartas incluían exenciones de impuestos locales y otras obligaciones que normalmente sí se aplicaban a los trabajadores de la región. Básicamente era un chollo si recibías esta carta de libertad. Y de esta manera fue que estos albañiles que iban recibiendo cartas de libertad empezaron a ser conocidos como albañiles libres o francmasones. Ya sabemos que la palabra franco significa libre, y en este caso, pues si cabía alguna duda, se refería a que podían moverse y trabajar donde, muy entre comillas, quisieran, sin estar atados a las restricciones de un gremio local. Más tarde y poco a poco, a medida que había cada vez más albañiles libres, a estos originarios francmasones ya no les servía de mucho los gremios locales, así que empezaron a formar sus propias asociaciones. Estas asociaciones las llamaron logias. ¿Y para qué sirven las logias? Pues básicamente para continuar aprendiendo y perfeccionando su oficio. Las logias eran lugares donde podían compartir conocimientos, aprender nuevas técnicas y mantenerse al día del oficio de la piedra. Esto era al principio, por supuesto. En sus inicios, principalmente, los temas a tratar eran esos. Pero a medida que la demanda de grandes proyectos de construcción disminuía, las logias también empezaron a cambiar. Pero a ver, vamos a hacer un pequeño parón aquí. ¿Cómo es que los proyectos de construcción disminuyeron? ¿Qué pasó aquí? Pues que de la Edad Media empezaron a pasar al Renacimiento. Primero piensa en los cambios políticos y sociales. A medida que los reinos se estabilizaban y se centralizaba el poder, la necesidad de construir grandes castillos para defender territorios disminuía. Los reyes y los príncipes ya no necesitaban tantos castillos porque las guerras locales se hacían menos frecuentes. Además, el poder se estaba centralizando, así que ya no había tantos nobles construyendo sus propias fortificaciones. Luego está el tema de la tecnología. La aparición de la artillería y las armas de fuego cambió completamente las reglas del juego. Los castillos medievales con sus altos muros se volvieron prácticamente inútiles contra los cañones. Así que empezaron a construir fortificaciones más bajas y anguladas que no necesitaban tanto trabajo de albañilería tradicional. Y ya ni hablar de los nuevos materiales de construcción como el ladrillo, el acero y el concreto, que empezaron a reemplazar a la piedra. Así que económicamente construir estas grandes catedrales y castillos era carísimo. Muchas ciudades y regiones simplemente ya no podían permitírselo. Además, con el tiempo, la gente empezó a tener otras prioridades económicas, como el comercio y la manufactura, así que los recursos se empezaron a destinar a desarrollar infraestructuras más prácticas y menos monumentales. Pero no menos importante es que la arquitectura misma estaba evolucionando. Con el Renacimiento surgieron nuevos estilos que no eran tan grandiosos como las catedrales góticas. Aunque se siguieron construyendo edificios importantes, la escala y el enfoque cambiaron, y con la creciente urbanización, la construcción se enfocó más en edificios funcionales para las ciudades. Así que en resumen, la disminución de estos grandes proyectos de construcción se debió a una mezcla de cambios políticos, tecnológicos, económicos y religiosos. Fue una evolución natural de la sociedad que llevó a un cambio en el tipo y a la cantidad de construcciones que se realizaron a partir de entonces. Recordemos también que con la llegada del Renacimiento llegó una nueva corriente filosófica, conocida como el humanismo, que ponía al ser humano en el centro de todo. Esto contrastaba con el enfoque medieval que estaba más centrado en la religión. Así pues, los humanistas creían en el potencial de la humanidad para lograr cosas a través de la razón y la educación. Y además es que también llegó la imprenta, que permitió la difusión masiva de libros y conocimiento en general, lo que hizo que el acceso a la información fuera más fácil, y con ello que nuevas ideas se extendieran rápidamente. El libre pensamiento, vaya, a más conocimiento, más ideas y más cosas en las que pensar. Entonces, volviendo al tema de las logias, en la Edad Media simplemente se trataban temas de técnicas de construcción y el arte de trabajar la piedra, pero a medida que la demanda de grandes proyectos de construcción disminuía y entrábamos en el Renacimiento, las logias también empezaron a cambiar. Así pues, durante el Renacimiento, las logias masónicas empezaron a aceptar a miembros que no tenían que ser necesariamente trabajadores de la construcción, como científicos, filósofos, artistas y nobles. Estas personas estaban interesadas ya en más que solo construir la piedra, estaban fascinados por las ideas de la época, como la ciencia, el arte y la filosofía. Ahora, en estas logias, ya había símbolos basados en las herramientas que los albañiles usaban. Piensa en la escuadra, el compás, la plomada y el nivel. Originalmente estos instrumentos eran solo para medir y asegurar que todo estuviera bien alineado, pero a medida que las logias se llenaban de estos nuevos miembros educados, estos símbolos empezaron a adquirir significados más profundos. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión de una logia masónica en el Renacimiento. Un maestro masón toma una escuadra y la muestra a los demás miembros. Él explica que así como la escuadra asegura que las piedras estén bien alineadas, los masones deben asegurarse de que sus acciones sean rectas y justas. Luego coge el compás y empieza a decir que como sirve para dibujar círculos absolutamente perfectos, pensemos en ello cuando queramos más autocontrol y moderación en nuestras vidas. De esta manera, el compás adquiere un significado más profundo, representando la idea de vivir una vida equilibrada y sabia.
Es decir, las logias se convirtieron en un lugar donde transmitir valores éticos y filosóficos a través de los mismos instrumentos que usaban en su trabajo diario. Algo así como hacer metáforas con objetos que ya les son familiares para que aprendieran la lección con mucha mayor facilidad. Pues lo importante no era el símbolo en sí, sino su significado, lo que aprendían de ello. Y es por esto que las logias se convirtieron en lugares de intercambio intelectual, reuniones con personas que discutían sobre los últimos avances en astronomía, física, matemáticas, mientras hacían asociaciones con herramientas de albañilería para aprender de una manera más rápida y eficaz. Era un ambiente donde se compartían ideas y se fomentaba el crecimiento personal. Así que en resumen, durante el Renacimiento, las logias masónicas empezaron a transformarse, gracias a la incorporación de nuevos miembros ajenos al oficio de la piedra y a la influencia de las nuevas ideas del Renacimiento. Así pues, las logias no solo se centraban en la construcción física, sino también en la construcción moral y espiritual de sus miembros. Fue un cambio increíble que sentó las bases para lo que la masonería se convertiría en el futuro, la masonería que conocemos y existe a día de hoy, es decir, la masonería especulativa. Como última curiosidad decir que aunque son mucho menos conocidos que los francmasones, antes de ellos ya existían, incluso antes del Imperio Romano, asociaciones de constructores en las que se transmitían conocimientos a los aprendices y que también tenían sus propias costumbres religiosas y templos. Celebraban también ritos en asambleas y usaban sus herramientas como la escuadra, el cartabón, el cincel y el compás como símbolos de su identidad. Esta institución en la antigua Roma, que empezó aproximadamente durante el siglo III a.C., se le llamó Collegia Fabrorum y numerosos historiadores y estudiosos han sugerido que los gremios de constructores de la Edad Media, principalmente los constructores de catedrales, es decir, los francmasones, pudieron haber heredado ciertas tradiciones de los Collegia Fabrorum que existieron en el Imperio Romano. Así que con bastante seguridad, algunas tradiciones de los masones son más antiguas de lo que podríamos pensar en un principio. Hasta aquí la primera parte del origen y la historia de los masones. Si te gusta esta clase de vídeos, házmelo saber en los comentarios y ahondaré más en este tema. Abordaré aún más cómo evolucionó la francmasonería hasta nuestros días. Conoceríamos cuáles son sus principios, sus valores y sus creencias, y el porqué de tanto secretismo en torno a ellos. Además, tengo pensado que si realmente os interesa este tipo de tema, puedo hacer una serie de vídeos descubriendo algunos de sus símbolos y rituales. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.